Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, el podcast de Sudaca, y estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Y algo que ha estado dando vueltas hoy día y en donde podemos notar aparentes contradicciones entre dos actores, uno, el alcalde de Chota, y otro, Nano Guerra García, como vocero de Fuerza Popular, es sobre la capacidad o la posibilidad o la oportunidad, mejor dicho, de negociación que pudo haber tenido Fuerza Popular en la elaboración del debate. Como sabemos, Keiko Fujimori ya había dicho el día anterior en entrevistas que no sabía cuáles eran las reglas del juego, lo mencionó como 3 veces en el debate, diciendo esto que ya lo comentamos ayer, de he tenido que venir hasta aquí, ¿no? En donde explicó que no tenía idea hasta que se subió al escenario cuáles eran las reglas del juego. Pues resulta que ahora Nano Guerra García ha vuelto a hablar de esto, de que nunca se enteraron exactamente de cuál era el formato, los temas, etcétera, ¿no? Ante esto, el alcalde de Chota lo que ha dicho más bien es que esto no es cierto, que esto es falso, porque sí hubo un representante de Fuerza Popular y que incluso salió en la televisión. De hecho, yo lo escuché también dando, no declaraciones, pero sí asentando con la cabeza diciendo que se habían puesto de acuerdo con los dos representantes, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, y el representante de Fuerza Popular en este caso sería entonces Samuel Mejía. Sin embargo, se ha desconocido, Fuerza Popular ha desconocido a Samuel Mejía, dice que no han tenido ningún representante en Chota. El periodista Jaime Hidrogo, que es un periodista de la zona, manifestó igual de que sí, sabe de la existencia de Samuel Mejía, que estuvo ahí como representante de Fuerza Popular, pero que le llamó la atención más bien que hubiera un representante de Fuerza Popular porque no desconocía que había local en Chota de Fuerza Popular, y que más bien después de esa negociación no lo volvió a ver, no volvió a saber más de él. Entonces la pregunta es, ¿quién es Samuel Mejía? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Ha habido ahí posibilidad de negociación de Fuerza Popular? ¿Qué opinan de las declaraciones del alcalde, que ya la vamos a ir comentando en la ronda que vayamos a conversar ahora? Cuéntenme. Bueno, como dijo David la vez pasada, es por lo menos una ironía del destino que el fujimorismo esté ahora reclamando condiciones justas de negociación sobre algo, ¿no? Eh, no sé, la verdad, no tengo los detalles como para poder decirte si fue de una manera o poder decir si fue de una manera o la otra. Todo es muy raro, pero dentro de todo, a ver, una candidata o un candidato deberían estar preparados para poder hacer 1 minuto y medio de réplica, ¿no? Creo que candidato que tiene que preparar sus réplicas antes, como para hacer después un reclamo y quejarse que no hubieron condiciones, etcétera, respecto a eso, no es un buen candidato, ¿no? Además creo que Keiko no tuvo mayores problemas con eso en el debate, creo que tuvo otros problemas, pero no ese. Pero sí sigue siendo igual una ironía, como dice David, que el fujimorismo esté reclamando condiciones justas para negociar, ¿no? Eso es algo con lo que yo me quedé del programa anterior y lo sigo pensando. Un- claro, ese personaje que se llama Samuel, ¿no es cierto? Samuel Mejía. Samuel Mejía es clave, ¿no? Porque lo que pasa es que si fuese cierto que Samuel Mejía, que es lo que insinuaron los fujimoristas, ha sido infiltrado como representante de Fuerza Popular y que fue infiltrado por Perú Libre, claro, y es un nivel de boicot, pues, al estilo del fujimorismo de los 90, ¿no? O de los últimos 5 años, que sí debería preocuparnos. Eh, pero no sé si les da para tanto. No me queda claro, porque en cualquier caso, como dice Paolo, ¿cuál fue la trampa? Decirle que había 1 minuto y medio de réplica. O sea, es como, no es tan grave, ¿no? O no sé, o sea, digo, si yo voy a hacer una trampa sería pues para una cosa mucho más, no sé, Claro, meto, ajá, meto temas como, no sé, o sea, los temas son muy predecibles. No había ningún tema que uno diga, ¿qué tal sacaba debajo de la manga, ¿no? Claro, claro. Han sido bien Los generales, ¿no? moderadores tampoco se han portado mal. Entonces, digamos,
si asumimos que fuese cierto lo que dice Fuerza Popular, que quisieron hacer trampa, hicieron trampa, ¿en qué variable posterior se plasma esa supuestamente trampa que le metieron a Keiko? Eso es lo que no me queda claro. Claro, claro, claro. Ahí es un punto bien importante el que mencionas porque en realidad lo que están tratando de buscar desde mi perspectiva es quizás una victimización de decir de que ellos han tenido todo el poder y que ella más bien ha ido sin conocer las reglas del juego, ¿no? Ahora, el alcalde de Chota ha dado declaraciones también en donde las ha mandado varias chiquitas a Fuerza Popular, como diciendo, bueno, yo no sé si ellos están desorganizados internamente, ese no es mi problema, la respuesta, ese no es mi problema, a partir de las preocupaciones de Fuerza Popular, se repitió varias veces en la entrevista, ¿no? Entonces, eh, yo creería pues que quizás no han tenido a un representante, digamos, oficial desde Lima, digamos, y quizás ha sido un militante entusiasta, Samuel Mejía, que ha querido representar a Fuerza Popular, pero al no estar, digamos, el comité estratégico, el comité, digamos, de campaña estratégico de Lima viendo esto, quizás han sentido que simplemente no ha sido una negociación de iguales, qué sé yo, no sé, ¿cómo lo ves tú, David, como para ir cerrando ya la ronda con este tema? El alcalde, no sé, claro, uno podría decir que ha sido muy crítico con Fuerza Popular, pero bueno, si Fuerza Popular ha criticado a la organización, me imagino que tenía que defenderse, ¿no? Ahora, él ha dicho que este señor Samuel Mejía es el representante de Fuerza Popular en Chota. Uh -huh. Entonces, no debe ser muy difícil que la prensa vaya a verificar si este señor existe y si efectivamente es quien dice. No sé si te acuerdas, Paolo, si algún periodista se ha quedado por ahí o si tienen contactos con periodistas de Chota, pero sería súper interesante verificar esto porque recordemos que Fuerza Popular también son maestros en inventarse cosas. Exacto. Entonces, no estamos hablando aquí de que hay unos santos a un lado y unos verdugos en el otro, ¿no? Entonces, saber quién es Samuel Mejía, y que se puede verificar quién es, sería súper importante para saber quién está mintiendo en esta historia del debate. Sí, Paolo, sí, tiene chamba. sí, 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 es una cosa que averiguar, sin dudas, tienes toda la razón. Sí, pues bueno, entonces la gran interrogante es esta, ¿no? Aunque como les digo, Jaime Hidrogo, que es periodista local, también dijo de que lo vio, pero que de ahí no volvió a saber más y que le sorprendió que haya un local de Fuerza Popular, como dando a entender de que no había un local de Fuerza Popular. Pero bueno, eso no quita necesariamente que puedan haber un representante, ¿no? En fin, pasamos ahora al bloque COVID. Tenemos dos noticias. Primero sobre la reprogramación de las vacunas esta semana. De hecho, a mi suegra la han tenido que reprogramar, estaba programada para este viernes y le han cambiado las vacunas, básicamente porque no hay vacunas. Tú habías comentado, David, de que habías visto pues que no hay colas, ¿no? Que hay posibilidades de que la gente se vacune, digamos, pero el problema no era, digamos, la congestión de la gente, sino más bien la oferta, ¿no? La falta de vacunas y el ministro Ugarte ha dicho que más bien esto es porque los vuelos se han retrasado y por eso es que no han podido llegar las 700.000 vacunas que estaban programadas y que van a llegar este viernes y este sábado entre 350.000 y 350.000 y que ya la próxima semana todo se regulariza. ¿Cómo lo ven ustedes? David, Eh, Mira, a ver, el tema de las vacunas. A mí me da pena que le pase esto al gobierno porque les estaba yendo bien con su plan de vacunación y de pronto pasa esto de acá, ¿no? Pero sí quiero incidir en una cosa. El gobierno tiene un problema de comunicación enorme. Ayer salen en conferencia de prensa, el viceministro de Salud Pública da un par de entrevistas y me imagino que ellos creerán, o que el equipo de comunicación creerá que con eso ya comunicó a las personas que se ha reprogramado las citas. Entonces, claro, no todo el mundo ve noticieros, nadie se quiere torturar todo el día mirando qué cosa pasa en el Claro. Perú. Y la gente se paró hoy día, se fue a hacer su cola, y la verdad es que pueden hacer cosas tan sencillas en redes, cadenas de información en WhatsApp, no sé, en fin, que es bien, es lamentable que no estén pudiendo comunicar bien las cosas porque efectivamente la realidad comienza a mostrar que el gobierno estuvo chambeando, tratando de corregir cosas, que las cosas comienzan a dar resultados, pero les falla el tema de la comunicación tremendamente, ¿no? ¿pero por qué crees que es solo un tema de comunicación?
No, no, me refiero específicamente a las colas de hoy día en la mañana, porque ayer en la tarde efectivamente salieron a los medios a decirte que se reprogramaban a las personas que se iban a vacunar hoy y mañana para los siguientes días. Ah, ok, ok, en Esa ese fue, punto esa específico. fue la conferencia. Pero claro, y es como si ellos creyeran que con una conferencia de prensa y con dos entrevistas en canales de televisión ya está solucionado el problema. Claro, 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 claro. Este, y es absurdo, Además ¿no? tienen los datos, ¿no? Tienen los datos de los vacunados, ¿no? O sea, les pueden mandar un mensaje de Es texto verdad diciendo también, se ha reprogramado tu cita, ¿no? es un buen punto. Claro, si están Y lo... trabajando con la base de datos de la Ujú, RENIEC, ujú, tienen forma de comunicarse con ellos. Un mail, el ujú. mensaje de texto, en fin. Deberían tener, sí. Ahora, el tema de las comunicaciones del gobierno ha sido un desastre desde que iniciaron, ¿no? Creo que al menos ya no es tan desastre como cuando iniciaron. Siguen teniendo un problema comunicativo. Y creo que siguen teniendo un problema de vacunas. Justo como conversábamos ahora antes de entrar que claro, esto que estamos comentando no es el único problema de vacunas. Teníamos haber traído 5 millones entre marzo y abril de Sinopharm según los planes que tuvo en algún momento el gobierno. No las trajimos y ahora que ya se ha dado el visto bueno desde el MINSA para que Senares, que ya tiene la información que requiere para hacerlo, solicite el registro sanitario condicional y etcétera, y se traigan esas vacunas, ya no tenemos tanta certeza de que los chinos las vayan a enviar pronto, ¿no? Entonces hay un problema de vacunas también. No hay hoy un suministro de vacunas suficiente para estos días y para los siguientes. Y no es un tema menor, porque en el Perú no es lo mismo traer la vacuna hoy que traerla dentro de un mes. En ese mes se está muriendo gente que con esa vacuna podría no morirse. Entonces no es solo un tema de traer las vacunas para que Sagasti se redima como presidente y diga, ah, yo conseguí vacunas. No, es traerlas a tiempo, porque todos los días se está muriendo un montón de gente, ¿no? Entonces, creo que también es Exacto. importante saber que hay que traer vacunas lo antes posible y todavía tenemos un problema con eso. Sí, sí, tal cual. Pero nada, bueno, tenemos bajo esa estrategia de la falta de capacidad de programarse, por lo menos tenemos una mejor noticia es que ya habíamos empezado a comentar ayer también, ¿no? Es que eh, ya se autorizó a Cenares la adquisición de la vacuna china, ¿no? De Sinopharm, entonces ahí vamos a tener también, esperemos, más disponibilidad de vacunas. Ayer habíamos comentado también sobre la importancia del levantamiento del ciego de Sinopharm, pero ya esta autorización es bastante importante para ya iniciar este proceso, ¿no? Sí, totalmente. Bien, pasamos a otro tema internacional, esta vez de lo que está sucediendo con nuestro país vecino, Colombia, a partir de una reforma tributaria que se ha tratado de agendar con alzas de impuestos al consumo, impuesto general el IGB, digamos, ¿no? El IVA, como lo llaman ellos, el impuesto general de la venta de productos prácticamente básicos y necesarios, ha levantado evidentemente la indignación de la ciudadanía y hay protestas ya desde la semana pasada, en donde ha habido alrededor de 19 muertos entre policías y manifestantes. Estas son las cifras oficiales de Colombia. Sin embargo, una ONG local ha identificado 26 muertes de manifestantes, más de 1.000 casos de violencia policial, 761 personas detenidas irregularmente, violaciones sexuales a mujeres, y el presidente, pues, Duque lo que hace es más bien responder con más represión, están militarizando varias ciudades, están diciendo que eh, ellos van a tomar el control para restaurar un poquito la paz, entre comillas, ¿no? Esta restauración de paz no me parece un estilo muy pacífico, realmente, ni tampoco productivo en términos de resultados. El ministro de Economía ha tenido que renunciar, la reforma ha sido retirada, pero evidentemente ya la indignación está en las calles y esperemos pues que esto se pueda mejorar pronto, pero como digo, en la reacción del gobierno pues la veo difícil, ¿no? ¿Cómo ven ustedes lo que está sucediendo en Colombia? Queda claro que para ser un miserable no importa si eres de izquierda o de derecha, ¿no? Si no tienes que ser un miserable como persona y tiene que quedar claro cómo reaccionas como presidente o como persona a cargo en este tipo de situaciones, ¿no? Maduro es un miserable que ha ordenado a su policía disparar contra su pueblo y en esos encuentros ha muerto gente. Merino es un miserable que
junto con Antero Flores Arauz, respaldó el trabajo de la policía que disparaba contra ciudadanos peruanos y mató personas. Y Duque es igual de miserable al hacer lo mismo, ¿no? Creo que en Latinoamérica todavía seguimos teniendo esa idea de que al manifestante hay que dispararle porque en cualquier momento toman el gobierno y se forma el caos y inmediatamente ante cualquier marcha que es generalizada y que puede generar algún movimiento social, la gente dice terrorismo, terrorismo, terrorismo. Colombia es un país que también tiene un legado de discurso antiterrorista muy fuerte, ¿no? Han gobernado la derecha durante muchísimo tiempo, incluso pocas familias se repartían el poder durante muchísimo tiempo. Y claro, ellos tienen esta herida abierta todavía, y por más que se esté implementando un proceso de paz, tienen esta herida abierta todavía del tema terrorista y, digamos, tienen, yo creo que en una sociedad cuando hay esta percepción de una izquierda terrorista, ¿no? O demasiado extrema, no necesariamente real, la derecha se radicaliza, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo también allá. Pero bueno, nada, miserable Duque, las imágenes que se están viendo son increíbles, pero así terroríficas, de policías disparándole a quemarropa a la gente. Realmente es como para que te dé un escalofrío, ¿no? Sí, Sí, es sí. terrible, ¿no? Cuando un gobierno llega a ese extremo, se conocen, digamos, cuán democráticos son, ¿no? Porque si la gente está protestando a ese nivel en las calles es porque hay un malestar grande. Y de hecho la plataforma de protesta ya se abrió de lo tributario a una agenda mucho más grande. Justamente entre esos puntos está el hecho de que la policía pertenece a las Fuerzas Armadas, el mismo ministerio en el caso de Colombia, lo cual yo no lo tenía presente, pero parece que es producto de la guerra interna justamente. Entonces, y eso es un tema súper importante para entender lo que está pasando, porque efectivamente el ejército está preparado para guerras con otros Matar. países, no para controlar movilizaciones sociales, y están Así es. comportándose como si estuviesen en una guerra. Mm. Eh, y Duque está cometiendo un error tremendo, porque lo único que está haciendo es alimentar el problema, hacer que esto escale, y tarde o temprano va a tener que sentarse a negociar. Pero después de que haya costado demasiadas vidas, Con sangre en las eh, manos, ¿no? claro, con sangre en las manos, toda su legitimidad queda mellada. Es increíble que los políticos no puedan entender un tema así, ¿no? ¿Qué capacidad de negociación tienen adelante con tanta sangre en las manos? Y por eso es que Eh, la gente todavía quiere a Vizcarra, y por eso es que la gente quería tanto a Vizcarra. Me acuerdo del conflicto con Tía María, que él salió a decir yo no quiero muertos en Tía María, ¿no? Y por más que sea, o sea un presunto choro, por más que sea un mentiroso, por más que sea lo que sea, el tipo tenía ciertas cartas democráticas, cerró el Congreso en un proceso en el que inmediatamente convocó elecciones, no sacó ningún tanque de la calle. Entonces, bueno, de ahí vino una interpretación del Tribunal Constitucional que lo validó y todo, pero el tipo y tomó decisiones jodidas para el país, difíciles para el país, con cierto apego o teniendo como línea de base la democracia, ¿no? No sé si es que en algún momento le venía una protesta y el tipo sacaba a la policía y ordenaba a disparar a la gente, no lo sé, pero al menos en lo que se pudo ver de su mandato, y no sé si me estoy yendo ya demasiado del tema, pero en lo que se pudo ver de su mandato no hizo una cosa así, ¿no? sí, como tampoco Sagasti, ¿no? Con el conflicto agroexportador, hubo un muerto, pero ya después se vio que las cosas eran particulares, pero claro, es en ese tipo de conflictos que, claro, ahora a la derecha le encanta que los gobiernos sean así, ¿no? Claro. Es curioso porque la derecha, y le pasa mucho en el Perú también, cuando vienen problemas así, no hay que retroceder, hay que ir con todo. Y cuando los gobiernos le hacen caso y mandan a las fuerzas del orden y matan gente, dicen, pucha, qué torpes estos gobiernos, ¿no? Qué burros que son para Sí, hacer las sí. cosas, qué falta de inteligencia de ti, ¿no? Cuando lo que pasa es justamente consecuencia de esas actitudes intransigentes y que no entienden que la democracia no es solo ir a votar cada 5 años, que la democracia implica escuchar lo que la gente está comunicando, ¿no? Transmitiendo Yes. respecto a su malestar con lo que sucede. Y los gobiernos están para canalizar esa expectativa, ¿no? No para reprimirla, castigarla o no hacer nada, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Y se vienen tiempos feos en realidad para América Oye, Latina en Ale, general. Dime, dime. no, dicho eso, quería decir algo, ¿no? No es casualidad que en Chile esté en un proceso de cambio constitucional, que Ujú. en Colombia veamos estas marchas,
que en Perú tengamos lo que estamos viviendo con Pedro Castillo, ¿no? Y ya sé que mucha gente de derecha cree que la palabra neoliberalismo se inventó en el Perú y que es una categoría de la gente de izquierda, pero hay que recordarles que el neoliberalismo es una categoría de las ciencias sociales que existe y que hay libros sobre el tema. América Latina se instaló un modelo económico justamente que pretendía vivir desconectado de la política y de los problemas sociales, que el mercado no solamente era un buen generador de riqueza, sino que además distribuía perfectamente la riqueza. Claro. Y lo que está pasando no solamente en el Perú, sino en América Latina y en Estados Unidos, es que ese modelo se está derrumbando, se está cayendo, y los políticos tienen que saber entender que eso está pasando, porque resistirse lo único que hace es que sea peor, como está pasando en Sí, Colombia, ¿no? así es. Claro, Bueno, pero, en Chile dale. explotó antes de una pandemia, ¿no? El problema es que Así ahora es. estamos en una pandemia, entonces, ante la frustración de la gente, de ver cómo el crecimiento económico no le está chorreando, digamos, a ellos en oportunidades, etcétera, se suma el dolor que están viviendo los hogares en este momento, ¿no? Entonces, la posibilidad de salir a las calles a protestar van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Chile tomó la decisión inteligente, la derecha de Chile tomó una decisión inteligente apoyando la Asamblea Constituyente porque están haciendo un cambio desde el punto de vista institucional, ¿no? Eh, Aquí esperemos que esto se pueda dar en un proceso tranquilo y democrático, pero no visualizo, digamos, no soy muy optimista respecto a este tema, ¿no? Yo creo que va a haber mucha protesta en las calles en los próximos meses, años, inclusive después del 28 de julio, ¿no? Sí, yo Mm. coincido contigo, Ale, en que Sudamérica se está convirtiendo en una especie de caldera que debería reventar en cualquier momento, ¿no? Y debería reventar de Mm, nuevo en procesos que sean regionales y no solo, o sea, procesos que compartan valores de forma regional y que no solo sean estallidos esporádicos en uno u otro lugar, ¿no? Eso totalmente de acuerdo. Ahora, igual a lo que decías, David, creo que el ejemplo perfecto de que el otro sistema tampoco funciona es precisamente Venezuela, ¿no? Es Así es. o sea, lo que nació como respuesta a a tanto neoliberalismo, por decirlo de alguna manera, fue el socialismo del siglo XXI que Chávez intentó implementar en Venezuela y que hoy, después de tantísimos años, es un fracaso total y que ha producido una cosa bastante similar, que es que Maduro salga a dispararle a la gente a las calles, ¿no? Entonces, eh, Los extremos. yo te diría que sí, Eh, yo te es el diría problema de que los extremos. sí, yo te diría que sí, ¿no? Yo te diría que no hacer la chamba, ¿no? O sea, no hacer reformas claves institucionales, no hacer reformas tal cual. claves. Es eso básicamente lo que te lleva a una situación de crisis político-social como estas y no tanto si es derecha o Sí. izquierda, ¿no? Ahora, un tema adicional. Creo que hay un problema de reformas, además institucionales distributivas, Ujú. que está latente hace mucho tiempo y que, bueno, en el Perú hemos tenido muchos ejemplos de resistencia frente a esa agenda, ¿no? En el Perú sí hay un problema de reformas distributivas sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Y eficientes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que una democracia no puede ser sólida si sus instituciones son débiles, ¿no? Entonces, Totalmente. el sistema de partidos es débil, ¿no? Y el Perú apunta a tener todos los checks para que se venga algo más feo, ¿no? Por eso, Algo por más feo que eso, noviembre. por eso yo estoy tan convencido en cierta medida de que un voto por Castillo es incluso en cierta medida, y esto es solo en cierta medida, un voto por soltar un poco esa ollita de presión, ¿no? El problema es que si es que Castillo realmente destruye la economía como parece que lo va a hacer, si Castillo toma medidas que deterioran nuestros indicadores macro, eso después se vuelve a traducir de nuevo en un caos social que va a estallar después, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Puedes elegir un gobierno que pueda ir hacia un cambio para soltar un poco esa olla, o puedes elegir un gobierno que va a ir hacia un cambio que nos va a tener peor y que va a hacer que la olla se cargue aún más, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero dilema, creo, ¿no? Sí, Sí, claro, el tema es que ah, Castillo no representa necesariamente, bueno, para nosotros tal vez, pero para muchos peruanos sí, una manera de aliviar esa presión, ¿no? Sino que más bien en su discurso y su narrativa, digamos que sería el otro extremo de Duque, ¿no? Alguien que quiere implementar el socialismo del siglo XXI con un impulso autoritario, ¿no?
Y si bien hoy día nuevamente trató de marcar distancia con Cerrón, a partir de la pregunta de un periodista, hasta ahora no queda claro que él sepa, o sea, una persona que sepa cómo hacer para calmar esa presión sin caer en el populismo, ¿no? Ujú. En la irresponsabilidad. Eso que dices es clave, porque yo más bien creo que es una salida, es un escenario que sea una olla de presión, pero la otra más bien creo que pueda gestionar la olla de presión, pero más bien creo que puede ser más bien la posibilidad de que explote esta olla de presión, porque creo que las expectativas que se están generando en Castillo, desde el punto de vista de los electores que están dispuestos a votar por él, son muy altas. Y cuando Castillo entre y se enfrente a un Congreso que no lo va a dejar chambear, no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Hemos visto ya cómo la gente en el sur no quiere mucho Ollanta, ¿no? Lo hemos visto también en estas elecciones, ¿no? El resultado que han tenido frente a otras regiones, bueno, en fin. Esperemos pues que se puedan dar ciertas reformas. A mí me parece crucial que el Congreso actual, pues estoy segura que no lo va a hacer, pero que el Congreso actual debería pues justamente empezar a marcar la cancha desde el punto de vista de las reformas que tenemos que hacer sí o sí para que el siguiente gobierno pueda empezar a trabajar mejor, ¿no? Pero El Congreso. en fin, Nuestro bueno, Congreso. nos hemos explayado un montón, no sé si quieren decir algo más. No, eso es. No, no, ese es. Eso es. Bueno, entonces nos estamos viendo mañana para un episodio más de debate. Un abrazo. Chao, chao.